Hola a todos, en este video tutorial te voy a enseñar a hacer un vestido para bebé. Mirad, es este modelo. Está confeccionado en lino blanco y lleva una manga que va justo hasta el escote. Y en la parte de arriba va recogido con una goma. En la parte de atrás lleva una abertura en forma redonda donde por debajo se puede ver la braguita pañal. Mirad, es esta, con unas puntillitas. Si queréis más información sobre el patrón, entrar en mi blog patronesmujer.com y si queréis el patrón está disponible en tienda.patronesmujer.com, de la talla 0 meses a 2 años. Gracias, que disfrutéis con el vídeo. En este video tutorial vamos a aprender a hacer un vestido bebé con manga raglan. Los materiales de los que se compone son tejido 50 centímetros para una niña de 2 años, forro 50 centímetros también para una niña de 2 años, entretela 25 centímetros, goma 50 centímetros, puntilla 1,5 metros que sería para el cubrepañal y 3 botones. Las piezas de patrón de las que se compone este modelo son la número 1, delantero, cortar una vez de género, está a la mitad. La pieza número 2 es la espalda, cortar 2 veces de género encaradas. La pieza número 3 es la manga, cortar 2 veces de género encaradas y 2 veces de forro encaradas. La pieza número 4 es la vista de la espalda, cortar 2 veces de género encaradas y 2 veces de entretela. La pieza número 5 es el forro del delantero, cortar una vez de forro, está a la mitad. La pieza número 6, forro de la espalda, cortar 2 veces de forro encaradas. La pieza número 7 es el cubrepañal de la espalda, cortar una vez de género y una vez de forro, está a la mitad. Y la pieza número 8 es el cubrepañal del delantero, cortar una vez de género y una vez de forro, está a la mitad. Imprimimos el patrón en la impresora de nuestra casa y montamos los folios con celo o pegamento. Comprobamos las medidas del patrón con la tabla de medidas que tenemos en el blog y recortamos por la línea que queremos hacer el vestido. Yo en este caso estoy haciendo la talla 2 años, por eso recorto por la línea que hay más hacia afuera. Una vez recortado el patrón, vamos a cortar el tejido. Yo en este caso, para este modelo, he escogido un tejido que lleva en los orillos una cenefas. Entonces coloco el patrón con el bajo en dirección al orillo, o sea, corto el patrón con el hilo al contra. Me coloco el delantero justo en el doblez de la tela, donde pone lomo, y lo sujeto. Un poquito más arriba me coloco la vista de la espalda y en el hueco que queda entre medias, para aprovechar el tejido, coloco la manga y lo sujeto con alfileres. Una vez sujeto, lo recorto alrededor al filo del patrón. Son patrones terminados, llevan costuras y bajos. Una vez recortado esa parte, coloco la espalda en el otro lado, en el otro orillo. La sujeto con alfileres también y la recorto todo alrededor. Una vez recortado las piezas de patrón, antes de quitarla del tejido, doy los piquetes o aplomos. Ahora vamos a cortar el forro. Doblamos el forro con el derecho hacia adentro y colocamos las piezas de patrón que lleva, que sería el delantero, que lo colocamos justo en el doblez de la tela, a continuación la espalda y después la manga, y recortamos todo alrededor. Y por último vamos a cortar la vista de la espalda en entretela. La colocamos con alfileres y la recortamos alrededor. Vamos a coser. Lo primero que hacemos es colocar el delantero con el derecho hacia arriba y las espaldas encima, con los derechos hacia adentro.
y vamos a cerrar ahora los costados. Una vez colocado, comenzamos a coser desde la sisa hasta la parte de abajo del bajo, a 1 centímetro de costura. La espalda nos va a llegar hasta el piquete del delantero porque le falta la parte del bajo, que la lleva postiza, y en el otro lado hacemos lo mismo. Cerramos el costado desde la sisa hasta la parte de abajo del bajo. Cuando llegamos al final, dejamos 1 centímetro sin coser para luego colocar la vista. Fijaros. Ahora seguidamente le vamos a poner las mangas. Fijaros en los piquetes que lleva, los de la manga y los del delantero, lo del cuerpo del vestido. 2 piquetes sisa delantero y la sujetamos desde el escote hasta abajo. Y ahora la sujetamos en la espalda. La volvemos para hacer coincidir los derechos de la manga con lo de la espalda. Casamos el piquete que lleva y la cosemos a 1 centímetro. Con la otra manga del otro lado tenemos que hacer exactamente lo mismo. Y una vez puestas las 2 mangas, la del lado derecho y el izquierdo, continuamos con el forro. Cogemos la vista de la espalda, la pegamos la entretela y una vez pegada la entretela la vamos a unir al forro. Hacemos coincidir los derechos y la vamos a ir cosiendo a 1 centímetro de costura alrededor. La parte de la curva tenéis que ir adaptando la vista al forro, coser mejor la vista por la parte del género porque lleva la entretela y no se da de sí, y la vais cosiendo poco a poco haciendo la curva. Hasta el final. Para coser el otro lado hacemos lo mismo, pero esta vez empezamos por la parte del bajo, para hacerla también por el lado de la entretela. Y la cosemos alrededor, adaptándola con los dedos para hacer la forma de la curva. Ahora le vamos a hacer el bajo a la parte del forro del delantero, un bajo de medio y medio, estrechito. Le vais doblando con los dedos, adaptándolo. Ya una vez que le hemos cosido el bajo, vamos a cerrar los costados. Nos colocamos los derechos hacia adentro y vamos a cerrar el forro por un lado y por el otro. Comenzamos a coser por la sisa hasta la parte de abajo del bajo. La parte de la vista os va a quedar por fuera, o sea, por debajo del bajo. Fijaros, justamente luego la vamos a doblar hacia arriba. Y el otro lado
del costado, vamos a empezar por la parte de abajo y tenéis que empezar dejando la vista por debajo y el dobladillo que hemos hecho justo en la costura. Lo colocáis hay que colocar justo el bajo del delantero en la costura de la vista con el forro y cerramos el otro costado por último. Y ahora hacemos lo mismo para colocar las mangas que hemos hecho en el género. Hacemos coincidir los derechos hacia adentro y los piquetes del delantero con la sisa del delantero, de la manga del delantero. Ahora hacia el otro lado la giramos y hacemos coincidir el piquete de la espalda con la manga. Y cosemos a 1 centímetro de costura. La otra manga se coloca exactamente igual. Una vez puestas las dos mangas ya planchamos todo, tanto el género como el forro. Planchamos bien las costuras y la parte de la vista. Y ahora hacemos coincidir derecho de género con derecho de forro para rematar el vestido por la parte interior. Comenzamos a coser hacia mitad de la vista y vamos cosiendo hasta la parte de arriba del escote, donde clavamos la máquina y giramos para coser el escote de género al de forro. Lo hacemos así para que nos resulte luego más fácil rematar los huecos de la sisa. Y vamos cosiendo alrededor a 1 centímetro, haciendo coincidir las costuras y el centro de la prenda. Cuando llegamos al final giramos hacia abajo y cosemos como a mitad, hasta mitad de la vista. Una vez que hemos cosido el escote, ahora hacemos coincidir las dos mangas, fijaros, la manga del género con la del forro, y las volvemos y una vez que las tenemos así haciendo coincidir, ahora cogemos el costado del derecho del género con el derecho del forro y los hacemos coincidir, volviéndolos hacia el interior. Y comenzamos a coser por la parte de abajo del costado cosemos primero el hueco de la sisa cuando llegamos a la costura donde está la manga, giramos y cosemos el bajo de la manga. Cosemos hasta la mitad, más o menos,
Ahora volvemos hacia el otro lado y terminamos de coser el hueco que hemos dejado. Ese hueco volvemos a comenzar otra vez por el bajo de la manga. Cosido la manga, giramos y cosemos el hueco de sisa que ya nos queda por final para terminar. Con la otra manga hacemos exactamente lo mismo. Y una vez puestas o cosidas los dos huecos de sisa, terminamos de rematar el vestido por la vista, la parte que habíamos dejado sin coser. Hacemos la curva de la espalda llegando hasta el final y el centímetro que hemos dejado antes sin coser lo rematamos con la vista, que en este caso es el bajo. Una vez que llegamos abajo del todo al costado, giramos la vista hacia arriba y la unimos con el bajo del delantero. Si os hace falta dar un piquete, si no lo tenéis hecho ya. Ahora para rematar la vista del otro lado hacemos lo mismo. Comenzamos cosiendo el bajo de la espalda al bajo del delantero. Cosemos primero el trocito que tenemos de lateral y luego giramos para seguir cosiendo la vista alrededor por la parte de la curva. Y cosemos hasta el final donde habíamos comenzado anteriormente. Antes de dar la vuelta al vestido por el lado del derecho, le tenemos que dar los piquetes a la parte de la sisa donde hemos girado para luego hacer el bajo de la manga. A las 4 esquinas le tenéis que dar un piquete para que vuelva mejor. Y ahora ya le damos la vuelta por el lado del derecho y la vais bordeando, canteando con los dedos. Y con algo que tenga punta le sacáis las esquinas. Si veis que queda muy grueso, se las cortáis también antes de darle la vuelta. Y ahora ya le tenemos que planchar todo alrededor, sacando bien todos los bordes. Una vez que le hemos planchado, por el interior y por el exterior, le vamos a colocar la goma al escote. Entonces comenzamos a pasar un pespunte por la parte de arriba del escote a 1,5 centímetros para que tenga hueco para pasar la goma bien, y se lo vais haciendo paralelo al filo del escote. Ahora le vamos a pasar la goma, entonces en el hueco que hay entre el escote y el pespunte le quitamos
un punto y hacemos un pequeño hueco, como veis con la tijera, y en el otro lado hacemos lo mismo. Le cortáis un punto y hacéis un pequeño hueco. Y ahora con un pasador o un imperdible le vais pasando la goma alrededor. Para adaptar la medida del escote es mejor que se lo probéis a la niña y se lo adaptéis a su cuello. Una vez que le hemos pasado la goma alrededor, lo vamos a rematar por la parte de arriba y ya le vamos a pasar un punto todo alrededor por la parte de atrás de la vista, del canto, hasta el final. Y en el otro lado hacemos lo mismo, comenzamos a pasar un punto por la parte del bajo hasta la parte de arriba donde está la goma. Y la goma que sobra se la cortáis con la tijera. Y ya por último, para terminar el vestido, le hacemos los ojales en el lado derecho como indica el patrón y le cosemos los botones. Si te gustan estos vídeos para aprender a hacerte tu ropa y la de tus hijos, suscríbete a mi canal y pon me gusta.